Buenas tardes. Primero que todo agradecer a la invitación para compartir con ustedes este tema que a todas luces nos parece fascinante. Los tumores de hipófisis o adenomas pituitarios son tumores que al principio pensábamos que eran no muy comunes, pero son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Los tumores de hipófisis tienen una historia muy larga y cada paciente, como lo que quiero contarles a ustedes, tiene una historia distinta y se puede saber con la cirugía, la anatomía patológica y con todos los estudios que le hacemos a cada tumor. En cada tumor de hipófisis podemos hablar citando a Alicia en el País de las Maravillas, como en este caso que Alicia le dice al gato que si le podría indicar a dónde puede ir. Eso depende a dónde quieres llegar, decía el gato, y a Alicia no le importaba dónde ir. En ese caso da igual a dónde vayas, decía el gato, siempre que llegues a alguna parte. Y decía, si seguro caminas, vas a llegar. Y lo importante en esto es caminar y lo importante es intentar llegar a algo. La historia de los tumores de hipófisis empieza hace unos 100 años con Harvey Cushing y con los anteriores estudios de acromegalia que se hicieron a principios del siglo XIX, a finales. Después de eso empezó y los tumores de hipófisis son más comunes de lo que creemos. Los adenomas pituitarios son más o menos el 15 al 20% de los tumores intracraneanos. Esta es una definición grande con todas las excepciones que hay. La mayoría son esporádicos, pero algunos están asociados a síndromes familiares, tienen diferentes bases genéticas y fenotipos variables los que están asociados a los síndromes clínicos. Generalmente son benignos, pero algunos recurren y algunas veces dan metástasis. Es decir, todos son y pueden no ser lo que se están presentando ahí. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de la hipófisis, que es una pequeña glándula de 10 a 15 gramos en el centro del cerebro. No es mucho material, pero sí es mucho lo que puede producir. Si recordamos algo de la fisiología, la hipófisis o la glándula pituitaria está localizada aquí, tiene contacto íntimo con el hipotálamo. Es como la que hace de relevo entre las señales del cerebro y la parte hormonal distal de todas las otras hormonas. Responde a los factores hormonales hipotalámicos que a través del tallo hipofisiario van a la adenohipófisis y de ahí se producen las hormonas que van a la periferia. Y estos son los órganos blancos de la periferia de la hipófisis. Tenemos diferentes hormonas, que aquí las podemos ver. Está la hormona estimulante de la tiroides, está la prolactina, está el ACTH que va a las glándulas adrenales, está la hormona de crecimiento que va a los músculos y al tejido osteomuscular, importante en el crecimiento antes de los 17 años y posteriormente, como vamos a ver después, produce aumento de los tejidos musculares. También tenemos la FSH y la LH, que son importantes de la parte sexual masculina o femenina y eventualmente también en algunos animales, no tanto en el hombre, puede producir la melanoestimulante, que también está. Pues cada subtipo de estas células cada subtipo de estas hormonas es producida por un diferente grupo celular y cada grupo celular puede dar diferentes tumores, algunos más grandes, más pequeños, algunos con características distintas. Cuando yo empecé a trabajar con los tumores de hipófisis hace muchos años, hubiera querido que estas cosas que les voy a enseñar ahora o que les voy a mostrar nos la hubieran enseñado. Es la correlación de todas estas cosas. Lo que ustedes pueden leer en los libros está, pero la correlación y el detalle es lo que a uno le hubiera gustado que le enseñara. ¿Cómo clasificamos los tumores de hipófisis? Los podemos clasificar como quieran. Los podemos clasificar por el tamaño, siendo microadenomas si son menores de 1 centímetro o macroadenomas, o gigantes si son más de 4 centímetros. También los podemos clasificar de acuerdo a la función. Si son tumores que produzcan hormonas, en ese caso productores de prolactina, acromegalia, enfermedad de Cushing, que enseguida entro en detalle, o los no funcionantes. También los podemos clasificar como familiares o esporádicos y de acuerdo a la anatomía patológica, que me parece la parte más importante. Hablemos ahora un poco y someramente de estos. Digamos, los tumores, básicamente los tumores hipofisiarios se clasifican en 4 tipos, los funcionantes de los cuales están el prolactinoma, que son pacientes que tienen tumores productores de prolactina,
en los cuales hay el famoso amenorrea, galactorrea y tumores pequeños o grandes si son hombres. Los pacientes con acromegalia, que en el 96% la acromegalia es producida por un tumor hipofisiario productor de hormona de crecimiento. Esto hace, si el tumor se desarrolla antes de los 17 años, el paciente va a crecer exageradamente y va a tener gigantismo y probablemente acromegalia. Si el tumor se desarrolla después de los 17 años, cuando ya los núcleos epifisiarios se han cerrado, el paciente no va a crecer, sino va a tener las características clínicas típicas de engrosamiento de manos, aumento de mandíbula, diastema, que es separación de los dientes, que es un signo importante, y a veces crecimiento de todas las áreas musculares con síndrome del canal del carpo, artropatía, etc. Si el tumor productor de hormona de crecimiento se desarrolla antes de los 17 años, el paciente va a cursar con gigantismo. Si continúa después de los 17, con acromegalia. Y en pacientes de edad va a haber los cambios característicos. La enfermedad de Cushing es básicamente pacientes con obesidad secundaria a un tumor productor de ACTH en la glándula pituitaria. Estos son pacientes que todos ustedes nos conocen en los libros y los han oído mencionar, son pacientes con obesidad, fragilidad capilar, hipertensión, diabetes. Y los no funcionantes son el resto de tumores que pueden producirse de muchas otras células en la hipófisis y son, digamos, importantes. También entonces dijimos los familiares o esporádicos. Y los familiares o esporádicos pueden estar asociados a síndromes genéticos claramente definidos, como en este caso, o simplemente ser esporádicos. El FIPA, básicamente, que es el que se empezó a ver ahora, es el síndrome de adenomas pituitarios familiares esporádicos. Son familias que tienen 2 o 3 personas con tumores, corresponden al 10% de todas las series de tumores y está en estudio qué gen es el que los produce. Los otros son para que los tengan en la cabeza y los vean para después mirar los que tienen trastorno germinal con todos estos síndromes y los que tienen mutación posigótica como en el síndrome de McConnell-Bride. Esto es para que lo tengan de referencia y no es una cosa muy clínica, pero es muy importante para los que están manejando más los tumores de hipófisis. Entonces, volviendo a nuestra clasificación, pudiéramos decir que la más sencilla es por el tamaño. Aquí tenemos el microadenoma cuando es menor de 10 milímetros, un macroadenoma cuando es mayor de 10 milímetros y un adenoma gigante cuando es mayor de 4 centímetros. Podemos también hablar que si invade el seno cavernoso, como en este caso que tiene invasión al seno cavernoso, es un tumor invasor y en este caso con extensión supracelular, etc. También podemos hablar que aquí está en contacto con la arteria carótida, pero no es invasor. Ahí podemos tener muchos subtipos de tumores, pero digamos la cosa grande es esta. Pero aquí me voy a dedicar el resto, es a la clasificación patológica y a la correlación clínico-patológica. Este es el tejido de una glándula hipofisiaria o pituitaria normal. Ustedes ven que hay 3 tipos de células. Unas son eosinófilas o son más rojitas, otras no tienen color, son los cromófobos, o odian el color y no se tiñen, y hay algunas poquitas que son más azules, que son las basófilas. Pues característicamente hace muchos años y en la historia, los tumores se clasificaban si eran más rojos, más azules o cromófobos. Y este tipo de células eran acidófilas, basófilas o cromófobas y estaban asociadas a diferentes tumores. Por ejemplo, teníamos que si un paciente tenía acromegalia por un tumor productor de hormona de crecimiento o un prolactinoma, las células eran más acidófilas de citoplasma más rojo. En la enfermedad de Cushing, que ya dijimos, un tumor productor de ACTH eran basófilos y los no funcionantes, que eran la gran mayoría, eran cromófobos. Esto no se correlacionaba tan claro con cada tipo de tumor y después de eso vino la inmunistoquímica. Con la inmunistoquímica pensamos que ya quedaba aclarado todo, puesto que podíamos teñir cada hormona en cada tumor y ver si se producía. Y entonces empezamos a teñir los tumores con hormona de crecimiento, prolactina y cada hormona. En este caso, por ejemplo, tenemos la inmunistoquímica de un paciente y miren ustedes aquí, digamos, la formación de las células en forma polar hacia el sitio donde van a entregar su hormona. Y en este caso, como lo ven aquí enfrente, la hormona que está tiñendo es la FSH. Entonces, este es un tumor productor de FSH. Y así se hizo con la hormona de crecimiento, con todas las otras.
Sin embargo, no era característico ni era exactamente en todos los pacientes, daba lo mismo. Y entonces vino la microscopía electrónica. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con los tumores de hipófisis, estuve en Canadá y conocí a un patólogo que de ahí por acá ha sido mi profesor toda la vida. Lo que más me descrestó fue que me dijo, dedíquese a los tumores de hipófisis que yo llevo 30 años y todavía no se sabe todo. Y lo segundo fue que la clasificación que ellos utilizaban estaba basada en la microscopía electrónica. Esto es la glándula pituitaria normal y otra cosa muy interesante era que realmente las células eran como las habían pintado en biología. Ven ustedes acá, si yo les muestro, esta es una célula llena de gránulos negros, que es la hormona que está produciendo. Este es el núcleo, este es el retículo endoplásmico, este es el aparato de Golgi y estas son, por ejemplo, las mitocondrias. Ven ustedes una célula grande con gránulos negros abundantes, densos, y aquí ven otra célula con poquitos gránulos que son escasos. Pues esta es productora de hormona de crecimiento y esta es productora de prolactina. Pero lo interesante era que eso lo podíamos ver también en el tumor. Por ejemplo, en este tumor productor de prolactina casi no tiene gránulos. Los punticos negros de la hormona están perdidos. Tiene aquí un aparato de Golgi bien desarrollado y si miramos esto en detalle, vemos que este gránulos de secreción están saliendo por la parte lateral de la célula. Se están quedando atrapados entre las dos membranas basales. Esto es típico, por ejemplo, de la prolactina. Y miren ustedes que si lo teñimos con inmunohistoquímica, la inmunohistoquímica en este caso nos va a mostrar que produce prolactina. Cuando uno dice que los tumores los de productores de prolactina los trata con cabergolina y que la célula se disminuye, se apachurra su citoplasma, se puede confirmar, como se ve acá, el núcleo y todo el citoplasma aplastado por el tratamiento. Si les muestro otro tumor, ustedes ven que no tiene tantos gránulos, que no tiene tan bien desarrolladas todas las otras organelas y es un tumor productor de FSH. Este no tiene gránulos y lo llamamos adenoma de células nulas porque no tiene gránulos de secreción en ese momento que quedaron para la foto, pero lo están produciendo. Y algunos de estos otros tumores, ven ustedes aquí el gran material que se ve en el citoplasma de estos pequeños círculos que no son sino mitocondrias gigantes que forman y característicamente se llama oncocitoma. Entonces, si ustedes van a ver ahora la clasificación de anatomía patológica, ya van a entender por qué algunos se llaman escasamente granulares o densamente granulares. Por ejemplo, los tumores productores de hormona de crecimiento van a tener estos dos subtipos, los de prolactina y sí. Depende del número de gránulos que estén en la célula en ese momento y de ahí depende también mucho la función. Otra cosa importante ahora es que de las teorías nuevas de la parte de tumores hipofisiarios o en oncología, es que vemos que ningún tumor es un extraterrestre. Un tumor está desarrollándose en un organismo y en cierta manera recapitula los procesos básicos que tuvieron que ver en la embriología. Esta es la formación de una célula pituitaria desde el embrión que aparece en el ectodermo oral y tiene tres cosas importantes que son factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Son factores que en ese momento empiezan a producir, ayudan a que el DNA o la parte molecular de la célula se diferencie a un tipo y ustedes ven acá, por ejemplo, que estos tres factores de transcripción hacen que la célula totipotencial se forme en corticotropos, se forme en somatotropos, productores de hormona de crecimiento o en gonadotropos. Estos factores de transcripción son importantes en la embriología. Pero lo interesante, como les decía, en cierta manera el tumor del adulto recapitula el embrión y si vemos los factores de transcripción están expresados en cada uno de estos tumores. Es así entonces como usamos estos factores de transcripción específicos, el PIT1, el TPIT, el SF1, para clasificar los tumores en tres familias grandes. Y esta es la clasificación actual que propone la OMS, basados en los factores de transcripción y basados como en la familia o linaje que pertenece. Tenemos entonces que los adenomas productores de hormona de crecimiento y de prolactina o en la nueva clasificación somatotropos o lactotropos dependen y van a tener expresada el PIT1, es como la familia, los Uribe, los González. El TPIT,
que es un adenoma corticotropo, tendrá el apellido Tepit y son los productores de ACTH. Y el SF1 va a tener el tumor gonadotropo. Va a haber otros que son siempre díscolos, que son indeterminados y no van a tener estos tres o los van a tener mezclados y va a ser el adenoma de células nulas. Entonces, la nueva clasificación cambia un poquito porque le pone la parte del apellido y ya no se llama, digamos, adenoma productor de prolactina, sino adenoma lactotropo, adenoma somatotropo y no adenoma productor de hormona de crecimiento. Entonces, vamos viendo que cada tipo de tumor tiene su personalidad y entremos un poquito en detalle a ver qué nos habla la microscopía electrónica y la anatomía patológica. Vemos este que es un tumor somatotropo, PIT1 positivo, y llama la atención la densidad de los gránulos, se llama densamente granular. Estos gránulos tienen que ver con el resto de la patología. Si tiene muchos gránulos cargados de secreción de hormona de crecimiento, la tinción de inmunohistoquímica con hormona de crecimiento la van a ver que es toda la célula llena e intensa como hacen los gránulos. Va a ser más rojo y va a ser eosinófilo y la citoqueratina la va a tener dispersa en el citoplasma y va a ser el patrón citoplasmático. El otro lado de la moneda es este, que es un tumor somatotropo pero con muy poquitos gránulos y estos cuerpos que se llaman cuerpos fibrosos, que son acúmulos de citoqueratina. Si lo teñimos con el resto de material, vamos a ver acá entonces que la hormona de crecimiento no va a ser muy intensa, no va a ser eosinófilo, no va a ser rojo porque no tiene mucha hormona, y estos cuerpos fibrosos los vamos a ver como patrón de punto o patrón de gránulo en la CAM 5.2, que es la inmunohistoquímica. Entonces va a tener este patrón que le va a dar la característica. Miren que son dos tipos de tumores, dos pacientes que están sufriendo de acromegalia, pero tenemos características distintas. Y si entramos más en la correlación clínico-patológica y lo teñimos para estas otras dos proteínas, entramos en cosas interesantes. La E-caderina es una proteína que conversa, digámoslo, con la E-caderina de la otra célula y con el medio ambiente. En este tipo de tumor, que es el densamente granular, está expresada, mientras que en esta no. ¿Qué quiere decir? Que la célula de alguna manera ha perdido contacto con su medio ambiente y viene ahora la otra parte importante de la biología molecular y en la tumorigénesis, que es el micromedio ambiente de la célula. La célula conversa con su medio ambiente, se da cuenta si está cambiando y puede modificar algunos organismos, algunas funciones. Y la otra es el somatostatin 2, el receptor para pacientes que se puedan mejorar. Este tumor, el densamente granular, está rico en esta expresión de genes en la membrana de receptores, mientras que el escasamente granular no, y va a cambiar entonces. Pero lo que tenemos ahora es como si viéramos esto. Ustedes ven la hipófisis, ven acá los gránulos que están, y esto es parecido a lo que estaríamos viendo en la ciudad de Nueva York. Ven ustedes el mapa de Nueva York. A lo que estamos llegando ahora es simplemente a ver el mapa de la célula, pero ni mirando el mapa de Nueva York podemos saber ahí cuáles son las vías de transporte, dónde están las rutas de metro, cuál es el movimiento de las personas, cuáles son las cosas o las tragedias que pasan acá. Igualmente en este momento en la célula conocemos cosas y atisbamos a lo que puede venir, pero no sabemos dónde se está produciendo, cómo se está produciendo, quién la está regulando, etcétera. Lo que sigue ahora es interesante y son todos los estudios interdisciplinarios de neurocirugía, endocrinología, bioquímica, en anatomía patológica y biología molecular, como serían acá los estudios interdisciplinarios. Y finalmente termino otra vez con Alicia en el País de las Maravillas, en este caso Alicia a través del espejo, en la paradoja de la Reina Roja. Estaban Alicia y la Reina Roja corriendo y le dice a Alicia, lo que en este país es muy raro, porque cuando se corre tan rápido como estamos haciendo, en mi país se llega a alguna parte. Y la Reina Roja le dice, es un país muy lento. Aquí, como ves, hace falta correr todo el tiempo para permanecer en el mismo sitio. Pero si se quiere llegar a otra parte, hace falta correr por lo menos 2 veces. Muchas gracias.